Otra vez, no me conecto, no prendo el Daira, Daira. Daira León, ¿sí? Se metió esta cosa acá. Daira. Listo, ¿ya? Me cuentan, por favor, si ya. Sí, Ya. listo, por mi lado sí. Listo, perfecto. Nada, pues entonces continuemos y... Uy, no, está lloviendo, está cayendo granizo fuerte la lluvia esta tarde acá, en mi sector por lo menos. Listo, vamos a ver. Ay, Daira, te voy a dar porque está lloviendo tan duro que hoy sí es, que nos pase como el otro día. Te voy a dejar de hospedador, ¿vale? Listo, sí, señora. Gracias. Listo. Bueno, buenas noches a todos los compañeros. Seguimos con el tema de límites y eximentes de responsabilidad, que habíamos quedado en la parte de la concausalidad. Me regalan un segundito. Bueno, la concausalidad, aquí el daño es atribuible a varias personas por concurrencia de varias causas en la causación del daño. Aquí el juez es quien determina la intensidad de cada causa para decidir el grado de responsabilidad. Bueno, para poder que se configure la concausalidad tenemos unos requisitos. El primero es que haya requisitos, los que son, perdón, los requisitos generales exigibles en la responsabilidad civil contractual, como son la acción u omisión del agente, que la conducta le sea imputable por incurrir con su acción u omisión en culpa o negligencia, de un daño cierto y real y una relación causal adecuada entre la relación y el resultado producido, lo que habíamos mirado anteriormente con los otros compañeros, que era la conducta, el nexo causal y el daño. Bueno, como segundo tenemos la existencia de dos o más conductas concausales en un único daño. Aquí es necesario que concurra el daño más que una conducta, de modo que faltando una de ellas el daño no se hubiera producido, debiendo presentarse esta concurrencia de manera más o menos simultánea. Como tercero tenemos que haya una participación en el resultado dañoso. Generalmente la participación consiste en una actuación activa del perjudicado. Aquí cabe la posibilidad de que esa actuación sea omisiva, como por ejemplo, la participación al daño puede originarse por no respetar lo dispuesto en la ley de seguridad vial, como circular a una velocidad excesiva. Como cuarto tenemos la idoneidad, autonomía e independencia de la conducta concurrente para ocasionar el daño. Aquí, por un lado, es necesaria la participación de cada una de las conductas como causa eficiente del daño y, por otro lado, una autonomía de la conducta concurrente de la víctima. Se refiere a que su conducta sea ajena a la del demandado. Y como quinta, tenemos la existencia de una relación jurídica previa entre el agente dañador y la víctima, puesto que en el caso contrario estaríamos en la presencia de una responsabilidad contractual. La concausalidad tiene unos efectos. Analizando la negligencia y la imputación de responsabilidad de los diferentes sujetos, como es el agente dañador y la víctima, hay tres principales efectos de la concausalidad. Uno de ellos es la distribución de las cuotas de responsabilidad, la moderación de la responsabilidad y el reparto de la cuantía de la indemnización. Bueno, como la primera, la distribución de las cuotas de responsabilidad
Esto es con el fin de moderar la responsabilidad y distribuir el reparto de la obligación del resarcimiento del perjuicio causado, aminorando la cuantía de la indemnización del demandante en proporción al porcentaje de culpa que le es imputable. Aquí encontramos dos criterios para efectuar la distribución de cuotas de responsabilidad en la concurrencia de causas. Por un lado, tenemos la contribución causal del daño. Aquí no debe realizarse conforme a la culpa, sino a la causalidad, como por ejemplo, la culpa de un conductor que circula a excesiva velocidad es más grave que la del peatón que atraviesa la calzada mientras lee un periódico. Y por otro lado tenemos la gravedad de la culpa. En nuestro ordenamiento la culpa es un elemento a tener en cuenta a la hora de distribuir la responsabilidad por el daño aquecido. Como segundo efecto tenemos la moderación de la responsabilidad. Una vez establecida la cuantía de los daños, el juez procederá a la moderación de la responsabilidad, aminorando la cuantía de la indemnización que la víctima tiene derecho a percibir por su contribución causal al daño. Esa facultad de moderar y reducir la responsabilidad es una facultad privativa y discrecional. Esto no significa que es necesario para valorar las circunstancias concretas, especiales de cada caso, atendiendo a la participación en el nexo causal. Y como tercer efecto tenemos el reparto de la cuantía de la indemnización. Aquí se distribuyen los daños entre los distintos agentes dañadores. De acuerdo con el porcentaje de culpa que le es imputable a cada uno de los mismos, después de la reducción del porcentaje de negligencia del demandante, y establece una obligación a resarcir a la víctima mediante el abono de una determinada indemnización. Entonces, una vez determinada la contribución causal de los distintos agentes y establecida la responsabilidad solidaria entre los mismos o la responsabilidad mancomunada, en el caso en que sea posible establecer un porcentaje de responsabilidad específico imputable a cada uno de los concausantes frente a la víctima. Se presenta la problemática de determinar la distribución de cuotas entre tales sujetos. Bueno, aquí la concausalidad tiene una relación con la fuerza mayor, con el hecho de un tercero y el hecho de la víctima. Aquí con la fuerza mayor, como nos explicaba anteriormente la doctora Madeleine, la fuerza mayor proviene de la existencia de un hecho externo a la actividad administrativa en el ejercicio de la cual se causó el daño. Para dar un ejemplo en estas dos exoneraciones, y la entendamos mejor, sería el daño sufrido a un propietario de un predio riverano a quien el desbordamiento de aguas del río provocaron una inundación a sus terrenos debido a los trabajos defectuosos adelantados por la administración en el río junto con la intensidad anormal de las lluvias precipitadas en la zona, siendo la misma época en la que realizaron los trabajos, causando de manera concurrente el daño, donde solo se determinó el 35% de causación o con causalidad del daño por fuerza mayor a la administración, teniendo un efecto exonerativo parcial por su grado de participación a título de concasualidad. En el hecho de la víctima, sabemos que esto es ocurrido con su comportamiento, ¿no? Entonces, aquí podemos dar un ejemplo que, por ejemplo, una ambulancia va con velocidad excesiva y un joven tiene puesto auriculares y está leyendo una revista y cruza la calle sin ver la ambulancia y como consecuencia hay un accidente de tránsito. Aquí la víctima se le atribuye la responsabilidad también, mas sin embargo se le da un grado de participación al conductor de la ambulancia al estar con exceso de velocidad. Y en el hecho de un tercero tenemos, como explicó la doctora Daisy, aquí son terceros que una persona distinta al Estado y a la víctima, que no tienen dependencia jurídica. Para mirarla con causalidad podemos colocar de ejemplo que hay un arreglo de una vía y como obligación es tener señalizado con letreros de peligro y precaución. En la misma vía va manejando un conductor en estado de embriaguez
que al no ver los letreros se choca con los escombros y posteriormente le ocasiona la muerte a una persona que se encontraba pasando con su motocicleta. ¿Sí? Entonces, hay parte de responsabilidad tanto para el Estado como para la persona que iba manejando en estado de embriaguez. Se comparte el daño. Seguimos con la doctora Daisy. Con la doctora Zaret. Ah, perdón. Gracias. Bueno, pérdida de la oportunidad. Bueno, la teoría de la pérdida de la oportunidad es denominada como la posibilidad o chance de una nueva teoría de causalidad. Es la cual es una teoría que se aplica dentro del Tribunal Contencioso Administrativos y Civiles y en España también, y en la cual tiene por objetivo encuadrar su fundamento, su contenido y su ámbito de aplicación en el sistema jurídico español, así como en su traslado en el sistema jurídico colombiano actualmente. Se podría decir que esta técnica de la teoría de la oportunidad es emparentada en el marco de la responsabilidad civil como una prueba de presunción. Es una prueba de presunción de riesgo, ya que persigue evitar la dificultad de probar la causalidad en determinados sectores. Es evitar la dificultad de la causalidad en determinados sectores que conduzca a una completa exoneración de quien con su actuación pudo provocar el daño, encontrándonos en dos puntos de vista, uno positivo y uno negativo. El último, es decir, uno negativo, en el extremo de que exista una nula posibilidad de que la víctima no tenga derecho a una indemnización, ya que no se puede afirmar la existencia de un nexo de causalidad. Y en la primera, es decir, uno positivo, es que existe una posibilidad alta, razonablemente, que lleva a una certeza de tener una indemnización apropiada sin que pueda hablarse de una teoría del chance debido a la existencia del nexo de causalidad en la responsabilidad de la acción. Podríamos afirmar entonces que la teoría de la responsabilidad se encuentra intrínsecamente ligada con el marco de la causalidad del hecho, aun cuando no ha podido penetrarse en la causalidad jurídica ni consecuencialmente dirigirse en torno a la consecuencia de motivos o razones que permitan imputar objetivamente el daño. Y en aquel plano se puede tratar de un remedio con que se pueda asegurar la posibilidad de que el hecho ilícito proporcionara una lección al sufrir un sacrificio irremediable de una posibilidad real de ventaja sin que se haya acreditado el lazo causal relativamente natural con que por ende se haya producido dicho daño. Esta teoría de la oportunidad en una causalidad o en una causalidad probabilística, como puede verse, es una técnica que se acude para encarar el problema que se valora si el hecho ilícito causó un daño cuando carece de información necesaria para emitir un juicio concluyente de que existió una conducta dentro de esta acción. Para establecer si existió una responsabilidad, se necesita probar dentro de esta teoría tres elementos: la conducta, el daño y el nexo causal, entre estos dos, entre la conducta y el daño. Que estos dos permiten fácilmente identificar que existió dicho nexo. En algunas situaciones es difícil determinar si existió dicho nexo o no para determinar que existió responsabilidad. Entonces es un problema ubicar el daño en alguna de las clasificaciones, los cuales los jueces toman diferentes posiciones para lograr llegar a un juicio razonable. Se ha determinado en diferentes jurisprudencias que dichas controversias han sido pacíficas en determinar si la pérdida de oportunidad ha sido un daño irremediable directamente o, por supuesto, si ha sido vinculado dentro de un nexo causal y se puede indemnizar bajo los presupuestos porcentuales, es decir, porcentualizar el daño y la conducta.
razón por la cual la jurisprudencia señala que es evidente hacer un debate o una sopensación entre las dos causas. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se establece que es necesario probar la existencia de dicho nexo como uno de los requisitos para establecer que existió responsabilidad civil. Desde ese punto de vista objetivo, la pérdida de la oportunidad apunta hacia una nueva clasificación del daño, lo cual estaría de forma híbrida, por decirlo así. Podría decirse que existe un daño patrimonial o extrapatrimonial que puede ser llamado moral o en cierta parte material o moral, ya que aunque se inicia una discusión de una aplicación, es difícil la causalidad o determinar el nexo causal dentro de la aplicación práctica en la tendencia del tema del daño. La pérdida de la oportunidad suele suceder ante un hecho dañoso, que es simplemente una posibilidad o una esperanza de obtener una ganancia o evitar una pérdida, con el acompañamiento del hecho o la muta naturaleza, sino que por el contrario, existe una posibilidad que existe de reparar un daño que eventualmente se presentó y que, sin embargo, según la tipología del daño material o inmaterial, se es indemnizable. Podemos concluir que la teoría del daño, de la pérdida de la oportunidad, especial la concausalidad, tiene su fundamento en la justicia correlativa, ya que es considerada porque la responsabilidad está contractual y la causalidad están intrínsecamente conectadas. De un modo esencialmente están conectadas y que meramente es instrumental y congruente. Y lo que propone es un análisis económico del derecho que afirma que la causalidad es superflua en términos de responsabilidad y que fundamentalmente reparar es procurar así mantener el orden económico dentro de la existencia de los actos que se presenten. Gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿quién sigue? Después del grupo ay, se me olvidó, de Natalie. ¿Cuál es el otro grupo que sigue, por favor? Profe, qué pena interrumpirla. Señora. ¿Me regala unos 20 minuticos que tengo que ir a traer a mi hijo? Yo ya vuelvo. ¿Sí? ¿Me da permiso? Ah, claro, pero. Sí, señora, no hay problema. Gracias, profe. Bueno. Doctora, seguimos nosotros, el grupo 16. Si es tan amable, me regala para compartir pantalla. Claro que sí, es toda tuya. Muy gentil, doctora. Discúlpeme, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto. Doctora Viviana, el auditorio es todo suyo. Gracias, doctor. Buenas noches para todos los presentes. El grupo número 5 nos tocó la sesión 16 y el tema es el del derecho del contratista a ser indemnizado por los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación legal de reparar por parte del Estado. Compañero, me hace el favor y la puede pasar. Felipe, la siguiente. Un segundo. Bueno, antes de todo, cuando hablamos de las obligaciones de las partes al firmar el contrato, pues primero que todo nosotros nos preguntamos, ¿qué es una obligación? Pues una obligación es una relación jurídica entre dos o más personas que esta obligación nace de un acuerdo de voluntades previamente pues acordada entre las partes. En estas obligaciones se debe tener en cuenta tres componentes, que son, me hace favor la pasada.
La siguiente. Espera un segundo que está un poquitico lento. Un segundo. Bueno, que son el sujeto, que son las partes, el objeto, la obligación, y el vínculo, que es el contrato. Si no se dan estos tres elementos al tiempo, entonces pues no se tiene como una obligación. Las obligaciones de las partes al firmar el contrato: en virtud del contrato bilateral, cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición de conformidad con los términos de la estipulación de los artículos 1494, 1495, 1530 y siguientes, y 1551 y siguientes del Código Civil. El contratante pues acude a prestar su consentimiento en la confianza en que la otra ejecutará las obligaciones recíprocas acordadas al tenor del contrato y en el tiempo debido. Esas obligaciones de dar, de hacer y no de hacer, las obligaciones de dar son las que la persona se obliga con la otra a entregar un bien o a ejecutar un contrato. Las obligaciones de hacer es la que se ejecuta, la que de realizar determinada labor, y la de no hacer son aquellas personas que se comprometen con la otra a abstenerse de realizar determinada conducta. De esta forma, entonces, tenemos que para cualquier acuerdo de voluntades entre dos o más personas por medio del cual se establezca el cumplimiento de un pacto derivado de una obligación, debemos firmar un contrato según corresponda a la obligación o al objeto mismo del contrato. Siguiente, doctor, haga el favor. En efecto, el contrato como expresión nítida es el de la autonomía de la voluntad, que se rige por el principio lex contractus pactus centus servanda, que significa que se mantendrá la ley de acuerdos contractuales. Esto pues está consagrado pues en el artículo 1602 del Código Civil, y dice que por cuya inteligencia los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y solo pueden ser invalidados por consentimiento mutuo de quienes los celebran o por causas legales. Pues asimismo señala este artículo que todo contrato legalmente celebrado, al constituirse en ley para las partes, ha de ser cumplido, y si no es el caso, la parte cumplida puede recurrir a un juez para obligar su cumplimiento. Doctora. Siguiente, hágame el favor. Bueno, en el artículo 1603 habla del Código Civil, pues prescribe que los contratos deben ser ejecutados de buena fe, que obligan no solo a lo que en ellos se está expresando, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de esa obligación, o que por la ley le pertenecen a ella sin una cláusula especial. Eso es lo que significa que los contratantes, en miras de satisfacer la función práctica, económico y social para la cual está instituido el tipo contractual por ellas elegido, deben actuar en forma legal, de forma honesta, y que si no se llegue ni siquiera al abuso de sus derechos. Entonces, por lo tanto, el contrato es una fuente, siendo una fuente de las obligaciones, debido a que cuando se celebre un contrato, quien lo firma está aceptando las obligaciones de que él se indica, así como lo estipula en el artículo 1602 del Código Civil. Pero no solamente el contrato es una fuente de las obligaciones, pues aquí saliéndome un poco el contexto de que debe existir un contrato, pues esta puede surgir aún si no existe un contrato. Entonces, también puede existir aquí una responsabilidad extracontractual cuando no exista ningún tipo de contrato. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de incumplimiento en el contrato, incumplimiento contractual. Básicamente, pues, cuando hablamos de incumplimiento contractual, estamos hablando de aquellos casos en los cuales se adquiere un compromiso, este no satisface la obligación para con el otro al tiempo de su pago, incurriendo de esta manera en obligaciones frustradas por obra de uno de los sujetos del vínculo. Para el caso que nos atañe a la materia, pues en este caso, pues el vínculo lo sujetamos directamente a la parte contratista o al Estado, y que por tal motivo es sancionada por el ordenamiento jurídico.
Obviamente estos incumplimientos, pues dentro de lo que lo cataloga la norma, pueden ser parciales y dentro de la parcialidad los definen en tardíos, morosos y defectuosos o definitivos cuando simplemente no se dan. Para que el incumplimiento pueda tener fuerza en sí misma, debe tener imputabilidad en el mismo. Por esa misma razón aquí hay una excepción en donde nos indica que el deudor cuando incumple, pero prueba circunstancia ajena de su voluntad, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, no habrá de responder ante el acreedor por el supuesto incumplimiento. Sin embargo, al comprobarse esa imputabilidad de la que les estoy hablando, pues infiere una responsabilidad civil en donde ya se vienen a ponderar unos daños y los perjuicios ocasionados. Dentro de las acciones que se pueden llevar a cabo es que el acreedor puede demandar el incumplimiento si hay interés de que éste se produzca y que se llegue al término de este incumplimiento o de la indemnización de daños y los perjuicios ocasionados. Si ustedes quieren de pronto profundizar en el tema, pues nosotros verificamos ahí a través de la sentencia 1008 del 2010, pues para que pues de pronto si tienen alguna duda con respecto en materia de incumplimiento contractual, pues acá tengan ustedes de pronto en dónde consultar. Asimismo, regálenme un segundo que es que el internet está un poco lento. Asimismo, dentro de lo que muy ceñido al tema de incumplimiento, pues hablamos que dentro del Código Civil nos habla el artículo 63 de unas conductas y estas conductas nos permiten a nosotros ponderar la gravosidad del daño. Y dentro de este tipo de conductas, también dentro de este mismo Código Civil, podemos consultar el artículo 1604 que nos habla de responsabilidad del deudor, el 1616 que nos habla de los perjuicios que debe sufragar el deudor incumplido, y asimismo en el Código de Comercio, en el artículo 973, las consecuencias del incumplimiento, en donde en síntesis, básicamente, este artículo habla de que se le confiere el derecho de terminar unilateralmente el contrato a aquella persona que pues obviamente pues, no llega a feliz término dentro del mismo. Obviamente, cuando nosotros hablamos de incumplimiento, pues hablamos de que esta persona que incumple falta a una responsabilidad civil contractual. Y pues haciendo énfasis un poco en eso, pues hablamos que la responsabilidad civil contractual tiene su origen en el artículo 1602 del Código Civil colombiano, en donde pues básicamente lo que otorga aquí al contrato es la calidad de ley para las partes y que quedan obligadas a cumplir lo pactado. En consecuencia, pues quien sea responsable de causar el daño o perjuicio debe compensar o indemnizar a la otra parte. Este mismo principio de responsabilidad, ustedes también lo pueden ver reflejado en el artículo 26 de la ley 80, pero pues básicamente lo enfoca un poco más hacia las entidades y hacia los servidores públicos. En síntesis, ya para pues, dar por finalizado el tema de incumplimiento, pues buscamos una definición que básicamente pues lo circunscribiera y pues, básicamente este incumplimiento es la responsabilidad civil contractual que es definida como aquella que resulta de la inejecución, ejecución imperfecta o tardía de la obligación estipulada en un contrato válido. De este modo, el concepto de responsabilidad civil contractual se ubica en el contexto de derecho de crédito de orden privado, que solo obra en un campo exclusivo y limitado entre las partes del contrato, únicamente respecto a los perjuicios nacidos dentro de este negocio jurídico. Finalmente, dentro de la parte de incumplimiento desde la óptica de la responsabilidad, como lo veíamos con anterioridad y más en el tema de administración pública, este tiene su nacimiento en el artículo 90 de la Constitución Política y pues, con la normatividad que ustedes vieron con anterioridad conmigo en la presentación dentro de lo que estipula el Código Civil, el Código de Comercio, se complementa a través de los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 del 2013. Muy buenas noches. Continuando con el tema, el artículo 90 de la Constitución Política. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la responsabilidad patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Se ha considerado por la doctrina y la jurisprudencia que el daño antijurídico es aquel que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, razón por la cual deviene en una lesión injusta a su patrimonio.
El daño antijurídico, entonces, puede definirse como el daño injustificado que el Estado le causa a un particular que no está obligado a soportar, de lo cual surge la responsabilidad de la administración, la cual conlleva un resarcimiento de los perjuicios causados. Artículo 50 de la Ley 80 de 1983, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de la responsabilidad contractual, de la responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos, deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejado de percibir por el contratista. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996 por el magistrado ponente doctor Alejandro Martínez Caballero. ¿Qué establece la Ley 80 de 1983? La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Esta, en su artículo 2, habla de la definición de las entidades, servidores y servicios públicos. Artículo 1609 del Código Civil, mora en los contratos bilaterales. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no haya cumplido por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Por eso, el artículo 1609 del Código Civil, antes mencionado, se extrae la regla en virtud de la cual no es permitido ni admisible que una de las partes del contrato exija a la otra que satisfaga sus obligaciones, mientras ella misma no lo haya hecho, en tanto que sería injusto permitir o patrocinar que quien no haya cumplido las obligaciones que correlativamente asumió pudiera reclamar del otro que tampoco ha cumplido lo acordado. En conclusión, en los contratos bilaterales o conmutativos, como son comúnmente celebrados por la administración, teniendo en cuenta la correlación de las obligaciones surgidas del contrato y la simetría o equilibrio de prestaciones e intereses que debe guardar y preservarse, la parte que pretende exigir la responsabilidad del otro por una conducta alejada del contenido del título obligacional debe demostrar que, habiendo cumplido por su parte las obligaciones del contrato, su contratante no cumplió con las suyas. Muy buenas noches, doctora y compañeros. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre qué debe de indemnizar el Estado. Y para ello, voy a hacer precisión en la parte en que desde el ámbito de la responsabilidad contractual de la administración pública, en aplicación del inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política y en concordancia con el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, cuando se incumple esta obligación como tal por parte del Estado. El contratista del Estado tiene derecho a que la administración le indemnice la totalidad de los daños derivados del incumplimiento contractual, tanto los que se manifiestan como una disminución patrimonial, que viene siendo como tal el daño emergente, como los que se traducen en la privación de las utilidades o ganancias que esperaba percibir por la imposibilidad de ejecutar total o parcialmente el proyecto que viene siendo el lucro cesante.
conforme a las definiciones que logré como investigar y precisar, pues doctrinariamente y jurisprudencialmente, se ha sostenido que el daño emergente viene siendo la disminución patrimonial inmediata a causa del hecho que se juzga, representada en la pérdida de elementos económicos, bien por los gastos que ellos significaron en su adquisición. Estos son los desembolsos futuros para recuperarlos o enmendarlos, incluso por la constitución de un pasivo, es decir, un empobrecimiento debido a que un bien salió o saldrá del patrimonio. Debemos de tener muy en cuenta que es diferente obviamente al lucro cesante, que nos indica que es la frustración de las utilidades, ventajas o lucro o de un interés futuro a un bien o a la realización de ciertos aumentos patrimoniales por el mismo hecho, es decir, supone todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se dejaron de reportar. Tanto el daño emergente como el lucro cesante pueden a su vez, sin que dejen de serlo, presentar las variantes de consolidado y futuro, de acuerdo con el momento en que se haga su valoración. Por lo tanto, esto nos da a entender que celebrado el contrato, las partes deben cumplirlo en todo en cuanto corresponda a sus elementos, tanto esenciales como naturales y accidentales, y el incumplimiento del mismo por inejecución total, tardía o defectuosa de las obligaciones que emanan de él. Esto sería una infracción sancionada por el ordenamiento jurídico como está contemplado en los artículos 1494, 1495 y 1498. Porque el contrato es ley para las partes y el mismo debe ser ejecutado de conformidad con lo convenido y de buena fe, so pena de quien lo infringe se encuentra en el deber de reparar los perjuicios, como habíamos mencionado, tanto el daño emergente y lucro cesante, que con su conducta incumplida ocasione un perjuicio o un daño a su contraparte. Tengo también otra parte, una información muy importante que nos hace saber la sala, que ha adoptado un criterio como más amplio, donde considera que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral. Esto es sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como en relación con cualquier clase de esos perjuicios, estos queden demostrados en el proceso como medio probatorio para sí mismo acarrearle la responsabilidad al Estado. Buenas noches. Yo les voy a hablar un poco de la forma como el Estado indemniza. Entonces, como lo indicara anteriormente mi compañero Henry, en caso de incumplimiento, el Estado debe indemnizar de una forma integral. Esto es, que debe indemnizar el capital, los intereses, otros costos y en algunos casos los daños morales. Esto teniendo en cuenta este concepto del Consejo de Estado, en el expediente 14112, donde se indicó que se debe reparar el daño y nada más que el daño. Entonces, para efecto de lo que les voy a hablar, es importante tener claro las diferentes tasas que se manejan. Entonces, en el literal A les hablo del interés legal civil, que está determinado por el artículo 16-17 del Código Civil, que es la tasa pura. ¿Por qué se dice que es una tasa pura? Porque no tienen ningún componente inflacionario. Esto es como de corrección monetaria o para evitar la devaluación. Por eso se le llama una tasa pura, a la que fija el Código Civil. Tenemos la tasa de interés comercial o mercantil o bancaria, que es la que fija la superintendencia de la superfinanciera, y la tasa de interés de mora o usura, que es la misma bancaria, la del literal B aquí, por 1.5. En un ejemplo, si la tasa de la superintendencia financiera dice que es del 20% efectivo anual, la tasa de usura sería del 30%, que sería la tasa comercial por el 1.5. Entonces vamos a ver la indemnización de los daños materiales. Entonces,
se debe indemnizar el capital debidamente actualizado como daño emergente, esto para evitar la pérdida del poder adquisitivo, por eso se llama que es actualizado. Y reconocimiento de los intereses del momento en que se incurre en mora hasta el pago para sancionar la mora del deudor, esto como el lucro cesante. Entonces, veamos cómo es la indemnización o cómo operaba esto antes de la ley 80, que es lo que les voy a hablar en el punto A, y cómo operaba y cómo empezó a operar después de la ley 80 de 1993. Entonces, antes de la ley 80 no existía una norma para el manejo de los intereses de mora. Entonces, ¿qué se hacía en ese entonces? Lo que se miraba era la calidad del contratista, si era comerciante o no. Entonces, para efecto de los intereses de mora, si el contratista era un comerciante, se seguía lo indicado en el artículo 884 del Código del Comercio, y que se indemnizaba era teniendo en cuenta los intereses comerciales. Mientras que si el contratista no era comerciante, se guiaban por el Código Civil, donde indica que el interés es el 6% efectivo anual, tal como lo indica el artículo 16-17 del Código Civil. Luego llegó la ley 80 de 1993. ¿Qué ocurrió aquí? ¿En qué se fijan para efectos de la indemnización? Si existe o no el pacto de una tasa de interés. Entonces les hablo en el numeral primero, en el caso dice, si no se pacta ninguna tasa de interés. Entonces, si esto sucede, nos guiamos por el numeral octavo del artículo 4 de la ley 80, donde indica que el componente de indemnización, estos casos de dos partes, la actualización del capital. ¿Cómo se actualiza el capital? Aquí está la fórmula, el capital se hace, para los que han tenido de pronto experiencia en la indexación de pensiones, el capital se actualiza de la misma forma, y es tomando el índice de precios del consumidor final dividido entre el índice de precio inicial, o sea, desde cuando se incumplió hasta el momento en que se pague, se coge el capital y así se actualiza el capital. Para efecto del cálculo de interés, se tiene que ser el capital actualizado por el 12%. Dirán, ¿de dónde salió esto? Ese 12% es el interés civil, que es del 6%, pero como ese interés por mora, aquí la toman del 12%. Entonces, en el caso del numeral primero que cuando no se ha pactado una tasa de interés, la indemnización es la sumatoria de estos dos ítems. El A, que es la actualización del capital por el IPC, más los intereses sobre ese capital actualizado. El segundo caso es si se ha fijado una tasa de interés. Entonces, si se tiene una tasa de interés, se toma el capital por la tasa de usura, que es la que nos ha fijado la superintendencia, que es por el 1.5, y el total de la indemnización sería ese capital más los intereses calculados por la tasa de usura. Otros aspectos que de pronto entran a jugar en una posible indemnización se habla de otros perjuicios, a veces existen sobrecostos. Igualmente que se habla de unos perjuicios morales. Esto diríamos que casi no es normal, pero la legislación lo ha dicho así. Ahí comento abajo sobre el Consejo de Estado en una sentencia donde dice que de que presentarse perjuicios morales se deben indemnizar, pero se deben demostrar dentro del proceso. O sea, estos dos ítems, otros perjuicios materiales y morales, se pueden indemnizar, pero deben estar debidamente demostrados en el proceso. Esta es la última presentación nuestra. Si tienen alguna inquietud o duda al respecto, pues estamos atentos. Ok, perfecto. No sé si alguien tenga alguna pregunta o ha sido claro. Bueno. Entonces, ¿el siguiente grupo está listo? No el de Natalie, el otro. El 16. Sí, ¿está listo? Perdón, doctora. Hola, Julián. Quería hacerle una pregunta al doctor Ramiro. Sí, dale. Esa clase de indemnizaciones, esa tabla, así como nos la mostró usted también explicaba, se utiliza única y exclusivamente para las indemnizaciones cuando son contratos que están bajo la ley 80 del 93.
Sí, en los contratos, en general los contratos estatales están regulados por la ley 80, pero aquí se mencionaba, por ejemplo, situaciones cuando no, o sea, cómo se indemnizaba antes de la ley 80, porque pues siempre han existido los contratos, pero ahorita realmente en la ley 80 la forma de indemnizar es eso. Entonces, lo que hace la diferencia hoy en día es si se pacta una tasa o no. Entonces, por eso les hablaba yo de un numeral primero donde dice, está el contrato, pero no se acordó una tasa, entonces tiene una forma de indemnizarlo y diferente a cuando se ha pactado una tasa de interés. Usualmente cuando se pacta una tasa de interés, se sigue es por la tasa que fija la superfinanciera, que esa es la dicta mes a mes, y ahí mismo indica la tasa de usura, que es la máxima a la que se puede llegar. En el evento de que se pacte una tasa diferente a la tasa que da la superfinanciera, lo cierto es que cuando yo aplique la tasa de usura no me puedo pasar a la tasa fijada de la superfinanciera. ¿Por qué? Porque hay un artículo que dice que si uno cobra los intereses que sobrepase eso, en general pierde los intereses. Entonces, esa es la forma de indemnizar. Le agradezco mucho, doctor Ramiro, muy formal. No, con gusto. Ok, muchas gracias. De todas maneras, ellos nos comparten el material. ¿Quién sigue en la exposición? El grupo 16, dijimos, ¿verdad, Mayra? Sí, era el 16, doctora. ¿Ya está listo? ¿Quiénes son, Daira? Ya le indico un momento. Gracias. No, entendería que el 16 éramos nosotros los que acabamos de exponer, me parece. Sí, no lo tenía claro, pero sí. Para el 16 somos nosotros los que acabamos de exponer. Ah, ok, entonces el 17. No, mentira, el 17 no, porque vamos organizados, es por sesión. Sí, entonces era el otro grupo que usted dijo que exponía el miércoles. Sí, que por el tema de Natalia. De Natalia. Entonces ya lo que tocaría es dar clase, doctora. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Entonces, es que no me quiero atrasar con este tema porque necesito, estoy viendo ahora que para cargarle las notas, ahora no es como antes que uno las podía cargar cuando quisiera, sino que ahora hay unos cortes. Y si uno no la carga en ese corte, entonces ya no le deja cargar la nota. Por eso no les he podido cargar la nota. Entonces ya le escribí a la universidad para que me habiliten y me den cargarla. Entonces, ¿qué quiero? En lo posible acabar para que la próxima nota ya esté lista antes de que me cierren el corte. Entonces, por eso ya quedaría para la otra, la sesión 15, la sesión 17 y la sesión 18 y terminaríamos exposiciones. Sí, eso es lo que quiero hacer. Entonces hagamos una cosa para no desordenarnos, si quieres, como hay del grupo de Natalie, hay 2 personas que están listas, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, pues no, démosle con la exposición porque si no se nos hace esto un desorden y no acabamos y necesito cerrarles ese ciclo para ya continuar con los temas que nos quedan haciendo falta y reforzar lo que les haya quedado pendiente. ¿Listo? Listo, entonces entramos con la sesión 15. Sí, por favor, gracias. Me perdí, profesora. ¿Exponemos a la final? Sí, Sí, para no desordenar el cronograma. Regáleme un momentico, doctora. Yo alisto la diapositiva. Ok, ya la voy a cerrar. Ok. Entonces, Daira, quedaría la 15, la 17 y la 18, que serían las que quedarían pendientes para la próxima semana, ¿verdad? Hoy empezaríamos la 15, la terminaríamos la otra clase el miércoles y tendríamos 17 y 18. Más o menos el jueves estamos terminando. Perfecto. Listo. ¿Y nosotros hasta cuándo vamos, Daira? Estoy más perdida. Déjeme y miro. 8 de julio, doctora. Hasta el 8. ¿8 o 9? Hasta el 8 de julio, sí, señora. Ay, menos mal.
Menos mal, casi me coge el cumpleaños dando clase. Hasta el 8, listo, perfecto. Y dijimos que el examen lo hacíamos el 7, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, perfecto. Ay, se me olvidaba decirles, ¿ustedes ya verificaron que todos estén en la plataforma, por favor? Les pido por favor que revisen esa parte porque están teniendo complicaciones los del módulo anterior en atención a eso. Entonces, esto se llama... Esto. Acá. Listo. Dame un segundito, Cristian. Dame un segundito. Te robo un segundito la pantalla y ya te la vuelvo a entregar, ¿vale? Antes de continuar con Cristian, un segundito, por favor. Ok, doctor. ¿Están viendo mi pantalla? Ay, no. No, señora. Ahora sí. Estamos viendo la de todos los estudiantes. Sí. Ah, no, no. Listo, me dicen, por favor, la están viendo, ¿verdad? Este es... Sí, señor. Sí, señora. Programación especialización del 26 de mayo al 8 de julio. Sí, sí, sí. Ya les voy. Aquí está Arevalo Zuluaga Elvia Cristina. No. Tan raro. ¿Será que cargaron las notas que no eran? Los dos módulos son responsabilidad contractual y extracontractual, ¿verdad? Sí, este módulo, mira, si ven tan raro. Aquí está Vaca López, Luis Alberto, Bautista Gómez, Deliana, Bedoya Ramírez, Viviana Andrea, Bolaño Simbachi Cristian, Bula Muñoz Ligia Susana, ¿no? Sí, señora. Ay, Sí, exacto, ese. no me contestaron, se los sé. Listo, perfecto. Entonces, tengo registrado en este grupo 53 personas. Entonces tengo a Vaca López Luis Alberto, Bautista Gómez Deliana, Bedoya Ramírez Viviana Andrea, Bolaño Simbachi Cristian Camilo, Pula Muñoz Ligia Susana, Camuán
Tonocolia, Cecilia Elizabeth, Carreño Montenegro, Daira Leonor, Castro Sanabria, Elder Andrei, Chalá Henry Antonio, Chica Osorio Jason Javier, Correa Delgado Paola Andrea, Delgado Quintero Natalie, Franco Avendaño Brian, Gómez Amaya Edgar Ricardo, Gómez Angulo Luis Alberto, Guyen Ortega José Misael, Henao Rivero Carlos Julián, Inestroso Maturana Fredis, Huertas Díaz Jorge Luis, Jiménez Vargas Magda Loret, Klinger Palacios Ladis Carmenza, López Hurtado Mauricio, López Torres Wilson, Lugo Pérez Jenny Caterín, Magdaniel Camargo Liliana de Jesús, Martínez Chávez Viviana, Mendoza López Alejandra, Mesa Hernández Alejandra, Miranda Cabezas Mayra Alejandra, Morán Insuaste Caterín, Ordú Rodríguez Marta Jacqueline, Ortega Perea Daisy Cecilia, Ortiz Carvajal Cristian Andrés, Osorio Tiria Jesús Omar, Otálora Sierra Campo Elías, Paternina Villarreal Edi, Perea Angulo Néstor Oviedo, Pinedo Cardoso Ángela María, Ramírez Palacio Lisset Jacqueline, Ramírez Romani Ronnie Miguel, Rendón Vargas Elías, Restrepo Barros Santander, Roa Trujillo Reinaldo, Rodríguez Galvis Julián Alberto, Rodríguez López Magda Alejandra, Rodríguez Vela Felipe Arturo, Rodríguez Quintero Zaret Carolina, Sanabria Gómez Ramiro Alonso, Sánchez Vigoya David Marino, Varela Ríos Henry, Velázquez Castaños Zenaida, Villa Caicedo Wilson Alfredo y Wagner Rodríguez Medellín. Entonces, bueno, espero que todos estén ahí registrados para que no vayan a tener inconvenientes. Si no están, por favor, realizar el cargue correspondiente. Voy a descargar esta lista y te la voy a enviar, Daira, para que me ayudes con eso, ¿vale? Por favor. Y la otra cosa, compartir pantalla. Aquí vamos a poner. Ay, no me está dejando la pantalla. Deme un segundito. Ah, no, mentira. Yo lo tengo acá. Y la otra es la que me envió la universidad. ¿Esa tú la tienes, Daira? No, señora. Deme un segundito, ya la abro acá, porque no me está dejando, para que por favor también se la voy a enviar a Daira para que me haga el favor y la comparta. Es que hay dos listas, una la que ustedes tienen que cargar en la plataforma, la matrícula, y la otra, la que me envía la universidad, donde está el registro, pues ya con los pagos de todo. Lo que pasa es que donde les puedo cargar la nota es en el otro lado, que es donde les digo que no me está permitiendo hacerlo. Adicional a esto tenemos en responsabilidad, no, notas. Creería que es esta la de ustedes. Ay, no me llegó. No, no me ha llegado, la voy a pedir. La voy a pedir y se las envío. ¿Vale? Bueno, ahora sí podemos continuar. Gracias. Ahora sí ya pues eso, gracias. Compañeros, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, compañero, perfectamente. Gracias.
Bueno, a nosotros nos correspondió la sección 15, responsabilidad por la administración de justicia. El grupo está conformado por Cristian Andrés Ortiz, Liliana Magdaniel Camargo, Mayra Alejandra Miranda Cabeza, Natalie Delgado Quintero, y de antemano pido excusas por las compañeras Mayra Alejandra y Natalie Delgado que se les presentó inconvenientes. El caso en particular de responsabilidad por la administración de la justicia contempla 3 elementos a saber. Primero, defectuoso funcionamiento de la justicia, privación injusta de la libertad y el error judicial. Estos hechos están contemplados en los artículos 65 al 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 del 96. Sin embargo, pues para poder llegar allá, el origen constitucional lo establece el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo 90 señala: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Estos agentes serían agentes judiciales, llámense funcionarios, como son los jueces, magistrados, empleados, como serían secretarios, acitadores y auxiliares de la justicia. Vamos a entrar en detalle ya frente a cada uno de estos elementos. Bueno, buenas noches a todos. Yo le voy a hablar sobre el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Es importante resaltar que la Ley 270 del año 96, en su artículo 69, establece que fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. Podemos definir el defectuoso funcionamiento de la administración judicial como las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales. Igualmente, el defectuoso funcionamiento es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o ha funcionado en forma tardía. Un momento, por favor. Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla que se presentan con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Pueden provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. En efecto, en relación con las acciones u omisiones de estos últimos particulares, colaboradores de la justicia, el Consejo de Estado ha señalado que cuando con una u otra se causen daños antijurídicos, se deriva la obligación a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios. Igualmente, este título de atribución de responsabilidad se caracteriza por varios aspectos. Algunos de ellos son: primero, se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales. Segundo, se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia frente a lo que debería considerarse como adecuado. Igualmente, también es pertinente señalar las diferencias que existen entre el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración. Encontramos que el error judicial se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, y el defectuoso funcionamiento de la administración es la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
se producen las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Un caso importante para dar un ejemplo respecto al funcionamiento de la administración sería una sentencia de segunda instancia que resuelve la sección tercera del Consejo de Estado, donde la actora es la señora Esperanza Quiñones Alvarado, que demandó a las ramas judiciales a la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué demandó la señora Esperanza? Bueno, ella afirma que pues ella estaba casada con un señor quien la maltrataba física y psicológicamente. Sin embargo, ella pues interpuso las denuncias ante la Fiscalía, acudió a diferentes entidades en busca de protección y nunca actuaron pues en debida forma. Pues no recibió el apoyo. Una vez pues ella se tuvo un encuentro con el papá pues de sus 3 hijos menores y pues él, como ella había visto que él había cambiado como la conducta que había presentado anteriormente de maltrato y de todo, pues le permitió que pasaran un día con el papá. Y la consecuencia fue que la señora encontró a los hijos muertos, el papá los había matado e intentó pues matarla a ella. El tribunal de Cundinamarca en primera instancia negó las pretensiones de la demanda, pero el Consejo de Estado, al hacer la revisión pertinente del caso, encontró que sí hubo una falla en la prestación del servicio, teniendo en cuenta pues que la Fiscalía y las otras entidades pues no cumplieron con su deber en debida forma, principalmente porque la Fiscalía nunca informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no hicieron la investigación de rigor para establecer pues que efectivamente el padre de los menores sí era una persona de pronto peligrosa para ellos y para la madre. Ella presentó una solicitud de medidas cautelares para que pues él no se pudiera acercar a ella ni a los niños y tampoco fue efectiva. Acudió a los diferentes juzgados de familia y tampoco tuvo el acompañamiento y pues la desgracia que tuvo fue que finalmente sus 3 niños murieron y ella estuvo a punto de morir. Entonces el Consejo de Estado estableció que sí hubo una falla en el servicio de la administración, teniendo en cuenta pues que no se tuvo en cuenta el derecho prevalente de los niños garantizados en la Constitución política y que hubo una falta de protección a la infancia y que igualmente el Estado en su posición de garante tampoco pues protegió los derechos de la señora y de sus hijos menores, desplegando pues todo lo que aconteció, que fue el fallecimiento de sus 3 hijos y pues ella con el intento de homicidio que tuvo pues su expareja. Finalmente el Consejo de Estado estableció que sí había pues responsabilidad, había una falla en el servicio por las gestiones tardías que había realizado el ICBF, la Fiscalía, los juzgados, en su deber y en sus competencias, y finalmente pues revocó la sentencia de primera instancia y ordenó pues pagarle una suma a la señora por los perjuicios morales y por los daños a la salud que ella pues había sufrido. Este es un ejemplo claro pues del defectuoso funcionamiento de la administración judicial. Compañeros, entonces ya pasando al tema de la privación injusta de la libertad, les reitero pues que su origen está con ocasión del artículo 90 de la Constitución Política y particularmente se fijan en el tema de los daños antijurídicos y pues que estos sean imputables o causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. El artículo 68 de la Ley 270 del 96 establece: quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado por reparación de perjuicios. En su momento, en 1996, cuando estaban con el proyecto de ley de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, mediante sentencia C037 del 5 de febrero del 96, el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, como magistrado ponente,
revisó la exequibilidad de ese proyecto de ley y particularmente se refirió al artículo 68 en el siguiente sentido. Ese artículo en principio no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término injustamente se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática a la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias de que se ha producido la detención. En virtud de lo anterior y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales. Bajo esas declaraciones, el magistrado declaró exequible el artículo de ese proyecto de ley, hoy Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Las medidas de aseguramiento o las privaciones de la libertad per se no son injustas o no conllevan un daño antijurídico. Desde el punto de vista de la Convención Americana de Derechos Humanos, también en su artículo 7º y 8º, se hace referencia a lo mismo y entonces establecen que pues nadie puede ser privado de su libertad en el numeral 2º, artículo 7º, Convención Americana. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las autoridades judiciales toman la decisión de privar de la libertad a una persona, pero previamente pues hay una ponderación de elementos legalmente establecidos. Hay un principio de legalidad. Entonces, en el caso de nosotros, Código Procedimiento Penal, artículo 308, establece las condiciones en las cuales una persona pues puede ser sometida a una privación de la libertad y no por ello es injusta, ¿sí? Si bien es cierto, está en riesgo un derecho superior como es la libertad, en la Constitución y la ley permite, y también la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, que bajo ciertas circunstancias previamente revisadas por ese juez, se pueda privar de la libertad a determinada persona. Mediante fallo del 2013, ok, al que hacía referencia era de 1996. Mediante fallo del 2013, en una sentencia de unificación, el Consejo de Estado, sección 3ª, principalmente se refiere a la responsabilidad objetiva. Prevalencia del daño especial. Se establecía que solo el hecho de la privación de la libertad en la que no se conllevara una decisión condenatoria era la prueba de la existencia de una privación injusta de la libertad. ¿Qué era lo que pasaba? El Consejo de Estado consideró en ese momento que porque a una persona se le había impuesto medida de aseguramiento, una medida privativa de la libertad. Hay diferentes clases de medidas de privación de la libertad, pero si se le imponía la medida de aseguramiento y finalmente esa persona, después de un proceso judicial, terminaba siendo absuelta, por ese solo hecho, se podía determinar de manera objetiva que ya la medida de la privación de la libertad había sido injusta, ¿sí? Entonces, a ese punto quiso llegar el Consejo de Estado mediante ese fallo del 2013, distorsionando el proceso penal, toda vez que se hablaba de dos momentos diferentes, en las que las dos autoridades
toman decisiones distintas. Esto es en una etapa preparatoria con imposición de medidas de aseguramiento y otra etapa de juicio donde se pueden debatir pruebas al detalle. Pues por ejemplo, en el caso de los penalistas, inicialmente las medidas de aseguramiento se solicitan ante un juez de control de garantías. El fiscal llega con sus elementos, con sus evidencias y logra persuadir al juez en su momento para que considere que esa persona es un riesgo para la sociedad, de pronto es un riesgo para la víctima, de pronto se corre el riesgo de que obstruya la justicia o de pronto huya y no se pueda adelantar un juicio en contra de esa persona, quedando en la impunidad el delito en cuestión. Esa persona se le impone la medida de aseguramiento en esa etapa procesal. Ese juez de control de garantías, cuando toma esa decisión, enseguida se desprende de ese proceso. Lo entrega a un centro de servicios judiciales y este centro de servicios judiciales lo encamina a un juzgado de conocimiento, llámese independientemente, pues dependiendo el proceso, dependiendo el delito, dependiendo la competencia, lo asigna a un juzgado. Puede ser un juzgado penal municipal, un juzgado penal del circuito, un juzgado penal especializado. Ese otro despacho judicial es quien entra a revisar ya los elementos, va a llegar a un juicio, lo van a entrar a debatir y esos elementos materiales probatorios o evidencia física, pues finalmente, después de todo ese debate, va a entrar a determinarse si es prueba o no es prueba y si es conducente o concluyente para que esa persona finalmente sea considerada culpable o inocente. Todo ese debate previamente no se adelanta ante un juez de control de garantías, lo que se analiza es un tema muy distinto. Y al haber tomado la decisión en el 2013 el Consejo de Estado respecto de si la persona que inicialmente se le había impuesto la medida de aseguramiento finalmente terminaba siendo absuelta, era por ese análisis objetivo concluyente en el sentido de que había sido privado de la libertad de manera injusta, no era ajustado propiamente a derecho, no se hacía un análisis del daño antijurídico en realidad. ¿Sí? Mediante sentencia de la Corte Constitucional de Unificación 072 de 2018, se manifiesta que ya se había referido frente a la ley estatutaria, o sea, ya acá vuelve y reitera, nosotros Corte Constitucional ya nos referimos cuando salió el proyecto de ley estatutario de la Ley de Administración de Justicia, y no se puede privilegiar la responsabilidad objetiva. Entonces ahí le dicen al Consejo de Estado, señores Consejo de Estado, no es la forma como se debe resolver estos temas de responsabilidad del Estado. Le corresponde es hacer una ponderación frente a los presupuestos exigidos para imponer una medida de aseguramiento, señalados por la ley penal, un código de procedimiento penal que ya tenemos acá en Colombia, y los lineamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se consideran también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y ya con base en esos presupuestos y los análisis que hacen frente a los hechos en particular, es que entran a decidir si hay realmente una responsabilidad del Estado o no. La sentencia de unificación del Consejo de Estado, sección tercera del 15 de agosto del 2018, con radicado número 46947, en la que se debía analizar el daño antijurídico, se concluye, finalmente terminan concluyendo una culpa exclusiva de la víctima, ¿sí? Y la persona que solicitaba o que reclamaba ante el Consejo de Estado que se le reconociera que había sido privado de la libertad de manera injusta, tutela ese fallo de unificación de la sección tercera. Ya con el fallo de tutela, el juez de tutela termina manifestando de que el Consejo de Estado tiene que volver a proferir un nuevo fallo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la decisión que tomó en esa unificación el Consejo de Estado hacía referencia a una culpa exclusiva de la víctima. No resolvió más al fondo o no analizó otros elementos como era la ponderación, si realmente era necesario no haberle impuesto la medida de aseguramiento, si habían pruebas, si habían indicios que permitieran inferir que esa persona había actuado en la calidad
de partícipe siquiera, o no sé, de alguna forma dentro del proceso que se investigaba. Y finalmente la Corte Constitucional dice que al haber hecho un análisis el Consejo de Estado frente a si esa persona se debía exonerar por culpa exclusiva de la víctima, si se le debía exonerar al Estado por culpa exclusiva de la víctima, lo que se estaba haciendo era revictimizar nuevamente a esa persona que había sido objeto de una privación eventualmente injusta. Entonces, en ese escenario, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo de Estado de que debía volver a fallar, volver a sacar otro fallo. Eso fue más o menos como a finales del 2018. Y hasta el momento el Consejo de Estado no se ha pronunciado. Hasta ahí va la línea jurisprudencial respecto de la privación injusta de la libertad. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. ¿Me escuchan? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el error judicial. Como antecedente, tenemos que antes de entrar a regir la Constitución Política de 1991, la sesión tercera del Consejo de Estado distinguió entre lo que denominó, primero, la responsabilidad derivada de la Administración de Justicia, que la asimiló a una falla en la prestación de servicio y consideró, por ejemplo, que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o por sustracción de títulos, bienes que se encontraban bajo custodia de las autoridades judiciales. Y segundo, la responsabilidad derivada del error judicial, la cual en un principio fue rechazada por la jurisprudencia de esta corporación, bajo el entendido de que en los eventos en los cuales los funcionarios judiciales incurrían en errores en desarrollo de su actividad, de los que se derivaban daños para los administrados, quien comprometía la responsabilidad era el propio funcionario judicial y no el Estado, idea bajo la cual se entendió que admitir la responsabilidad derivada del error judicial implicaría el desconocimiento del principio de cosa juzgada, en cuya virtud no es posible que un aspecto ya decidido por el juez sea fallado nuevamente, de tal suerte que los daños causados como consecuencia de ese error judicial únicamente comprometían la responsabilidad personal del funcionario judicial en los términos del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Esto es, cuando fueran causados como consecuencia de un error inexcusable. De manera excepcional, la corporación llegó a reconocer la responsabilidad de la Administración de Justicia en aquellos eventos en los que el funcionario judicial, aún en el ejercicio de sus funciones, incurría en una vía de hecho y causaba lesión a una de las partes, sus apoderados, un auxiliar de la justicia o un tercero. Ya a partir de la Constitución Política de 1991, en su artículo 90, que dispone, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, sin duda alguna se establece como el soporte constitucional de la responsabilidad estatal, y así lo consideró el Consejo de Estado en la sentencia de marzo 2 de 1993. La Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, cuyo sustento normativo se encuentra en los artículos 65 al 70 de la misma ley, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado. Se establecieron 3 presupuestos. Primero, el error jurisdiccional. Segundo, el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Y tercero, la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con anterioridad a la expedición de la ley estatutaria, la jurisprudencia de la corporación había distinguido ya entre el contenido del error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia como títulos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia. En cuanto a la configuración del primero de estos, es decir, del error jurisdiccional, la mencionada ley estatutaria dispone que es necesario que concurran los siguientes elementos. Primero, que el error esté contenido en una providencia judicial,
nosotros entendemos que por prudencia que pueden ser autos o sentencias. Pues en este caso el error judicial únicamente recae sobre sentencias que estén en firme. Segundo, que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial. Y tercero, que al afectado haya interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes. Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Esta clase de responsabilidad también se hace extensiva a los errores que incurran los demás agentes del Estado que sin pertenecer a la rama jurisdiccional cumplan la función de administrar justicia, tales como los particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicias en la condición de conciliadores o en la de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. El error judicial puede ser de hecho o de derecho. En este último caso, por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente. Además, deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contrarían el orden constitucional. Tipos de error, perdón, tipos de error judicial. La sección tercera del Consejo de Estado recordó que el error judicial que puede llegar a comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado puede ser de diversos tipos. En primer lugar, un error de hecho. Esta implica una equívoca percepción respecto de las personas, de la naturaleza de la decisión judicial en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. Es decir, que esta hace referencia a la equivocación cometida con relación a la parte fáctica del proceso. Y esto es, pues, los hechos esgrimidos tanto en la demanda como en la contestación de la demanda que nutren el fundamento fáctico de todo litigio. Es de suma importancia, pues, a partir de los hechos que se tengan como ciertos en el pleito, se puede basar el juez para la aplicación del derecho como corresponde, atribuyendo el resultado a una búsqueda de la verdad y la garantía de justicia. De otra parte, el error puede ser de derecho, el cual esta hace referencia o es cuando estamos frente a un desacierto en cuanto a la interpretación que es acogida por el órgano juzgador. Pues aunque se basa efectivamente en la normatividad o jurisprudencia designada para el asunto que le atañe, se presenta una errónea interpretación, entendida esta como la herramienta para poder determinar el significado y alcance de las normas para poder resolver el litigio. Y de esta encontramos 4 modalidades. Primero, la violación directa del orden positivo. Segundo, la falsa interpretación del orden positivo. Tercero, errónea interpretación del orden positivo. Y cuarto, la violación por aplicación indebida del orden positivo. Adicionalmente, salto que para que proceda la referida responsabilidad, es necesario que el afectado interponga los recursos de ley y que la providencia contentiva del error se encuentre en firme. Condiciones para estructurar el error judicial. Las condiciones necesarias para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado son las siguientes. Primero, el error jurisdiccional debe estar contenido en una prudencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y además podría superarse con la intervención del superior funcional. Segundo, puede ser de orden fáctico o normativo. Primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial porque no consideró un hecho debidamente probado o se consideró como fundamental un hecho que no lo era. También puede ocurrir que se presenten distancias entre la realidad material y la procesal, en tanto no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. Tercero, el error normativo o de derecho. Supone equivocaciones en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante,
o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo, y cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otras similares. Cuarto, debe producir un daño personal y cierto, que tenga la naturaleza de antijurídico. Esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello entonces se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme. En efecto, el error debe radicar en un equivocado enjuiciamiento. Vale la pena anotar que la responsabilidad del Estado en los términos del artículo 65 de la ley estatutaria no es predicable respecto a las providencias de las altas cortes. La razón se debe en virtud del principio de seguridad jurídica, pues establece que en cada jurisdicción existe un órgano máximo y sus decisiones son unificadores, determinantes y se han agotado todos los recursos y mecanismos de defensa judicial. Y por último, tenemos que cuando se incoa una demanda para reclamar del Estado la responsabilidad por error judicial y acudimos a la acción de reparación directa, pues este tiene un término de caducidad de 2 años y ese término de caducidad empieza a contar a partir del día siguiente en que se encuentra ejecutoriada la sentencia. Muchas gracias. Ok, perfecto. No sé si alguno tenga alguna pregunta, yo creería que hay muchas respecto al tema, pero no sé si alguien quiera adelantar alguna pregunta ahorita, por favor. Hola, ¿cómo están? Doctora, pues el tema estuvo muy bien explicado. Sí. Muy completo. Sí, la verdad, pese a que están los dos solitos, lo abordaron muy bien. Ay, perdón, pero es que estoy, ay, no sé, me estoy sintiendo como maluca, pero bueno, espero que no sea nada. O sea, ya uno no puede ni darle media gripe porque ya se preocupa. Bueno, no sé si hemos visto en la clase el tema referente a la responsabilidad legislativa. Moira, No. estás por aquí. Ok. ¿No? No, doctora. Ok, perfecto. Entonces les voy a pedir un favor. Es una lectura corta. Yo sé que de hecho ahorita en la exposición acabaron de abordar un poco el tema. Pensé que iba a tener tiempo para explicarla, pero veo que ya estamos casi al portas de terminar la clase. Sin embargo, quisiera por favor dejarles esta breve lectura. Es una lectura realmente muy pequeña, son 20 hojas, pero la letra es bastante grande, es decir, es como si fueran 5 hojas nada más. La leen yo creo que en 15 minutos, mucho. Van a gastar del fin de semana para leerla. Entonces, les voy a pedir, por favor, que realicen lectura de ese tema y lo discutimos la clase del miércoles. No vamos a dejar trabajo ni nada porque yo sé que están terminando cortes, sé que están bastante atareados y entonces no vamos a dejar trabajo ni nada. Y solamente les pido que la lean y la discutimos el miércoles. Sí, el miércoles voy a llamar aleatoriamente a cualquiera para que intervenga en la clase respecto del tema, entonces por eso sí, por favor, les pido que la lean. ¿Listo? Entonces, nada, les agradezco mucho. Doctora, Dime. me dijo usted que son como 20 hojas, pero el material está disponible en alguna parte o... Ay, sí, aquí lo cargué en el chat. Pensé que lo habían visto. No sé si alguno me puede ayudar a descargarlo y enviarlo a los grupos que tienen, si son tan amables. Ya lo envió, doctora. Ay, gracias, Mónica. Tan bonito, gracias. Bueno, nada, que descansen, que pasen feliz noche, cuídense mucho, por favor, porque esto del COVID está terriblemente grave. Entonces, nada, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Bueno.
Gracias, doctora. Igualmente, feliz fin de semana. Bueno, hasta luego. Que descansen. Gracias. 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 Gracias, doctor.